Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal Huellas Mexicanas en Canadá. Yo soy Mariana Rocha, gracias por estar aquí de nuevo. En esta ocasión tenemos el gran gusto de compartir este espacio con el doctor Francisco Díaz Mitoma. El doctor Díaz Mitoma es un renombrado médico mexicano, investigador y científico especialista en virología e inmunología, destacado en las áreas de patología, infectología, quien ha estado involucrado en el desarrollo y la aprobación de varias vacunas, así como el estudio clínico de más de 50 antivirales y pruebas con vacunas. Tiene un sinnúmero de publicaciones y artículos científicos en las principales editoriales especializadas del mundo. Un mexicano que ha hecho una gran huella en Canadá y en la comunidad mexicana, no solo en Canadá, sino también en México. Egresado de la Universidad de Guadalajara, trabajó en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en México. Hizo sus especializaciones y doctorado en las universidades de Manitoba y Alberta, Canadá. Ha sido profesor en las universidades de Manitoba, Alberta, Ottawa y en el norte de Ontario School of Medicine. Muy comprometido con la educación y formación de las futuras generaciones. El doctor Díaz Mitoma ha trabajado en el Children's Hospital en Ontario. Ha sido vicepresidente de investigación del Hospital de Sudbury, CEO, Chief Science y fundador del Advanced Medical Research Institute of Canada en Sudbury, board member de varias organizaciones como el Northern Cancer Foundation, Bowet Health y fundador y Chief Medical Officer de Viridian Biotechnologies Vaccines con oficinas en Massachusetts y Ottawa. Además de tener el gusto de contar con la presencia del Dr. Díaz Mitoma, nos acompañan el Dr. Francisco Ucan Marín y el ingeniero Orlando Iturbe. Bueno, como decía, mi nombre es Francisco Díaz Mitoma, soy originario de Guadalajara, Jalisco, orgullosamente tapatío. Nací por el rumbo de San Juan de Dios, en Guadalajara. Estudié toda mi estudios, la primaria, secundaria, en la secundaria, en el barrio de San Andrés. Luego estuve estudiando la preparatoria, número 2, en la Universidad de Guadalajara. Y después de pensarlo mucho, empecé a estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. Inicialmente quería estudiar física, pero hubo muchos problemas. De hecho, estuve estudiando japonés para poder estudiar física y electrónica en Japón. Estuve estudiando japonés como por 2 años, pero al final tuve un problema de salud debido a Helicobacter pylori, que causa úlceras en el estómago. Por alguna razón salí bien de todo eso, pero por haber estado en el hospital, interacción con el sistema de salud, con los médicos, sobre todo las enfermeras. Yo creo que la interacción y las pláticas que tuve con las enfermeras, que en ese entonces todas eran religiosas, eso me cambió la forma de pensar y pues entré a la Facultad de Medicina, sobre todo con el objetivo de ayudar a los niños enfermos. Eso en realidad fue mi motor principal. Siempre estuve interesado en la investigación. De hecho, publiqué un libro acerca de la glándula pineal. Es un órgano que tenemos en el centro del cerebro que nos ayuda con los ciclos circadianos.
Y en 1976 publiqué, esa fue mi primera publicación. Tenía entonces como 20 años y gané un premio. Pues eso me motivó mucho y entonces seguí el camino de la investigación. Después me fui a la Ciudad de México, estuve estudiando por más de un año en el laboratorio de sueño del doctor Drucker Colín, René, que desafortunadamente falleció el año pasado. Es uno de los principales científicos mexicanos que contribuyó muchísimo al entendimiento del sueño. De hecho, en ese entonces estamos estudiando una sustancia en los cerebros de los gatos que inducía el sueño. Y tuvimos varias publicaciones en ese entonces. Después, pues seguí en ese camino de la medicina, la investigación. Entré a estudiar al Instituto Nacional de la Nutrición. Tenía ahí varios colegas y pues me dijeron que era uno de los mejores lugares para internarse como médico. Entonces conocí ahí al doctor Subirán. Entonces seguí la guía del doctor Subirán, de varios médicos que nos pusieron el ejemplo en México. Yo creo que México tiene una cultura en la medicina, sobre todo en esas instituciones que existe tanto talento como el Instituto de la Nutrición, que incluyeron a cientos y cientos de médicos mexicanos. Y es debido a ellos, la mayoría ahora están en posiciones de liderazgo en México. Todavía me mantengo en contacto con muchos que han sido ministros de salud, que han sido jefes de departamento en la Ciudad de México y en las provincias. Y todavía me mantengo en contacto con ellos a través de WhatsApp. Y eso ha resultado en colaboraciones muy productivas, sobre todo que nos conocemos desde hace tanto tiempo, ¿no? De hecho, debido a estas relaciones que mantuvimos a través de los años, fui invitado, ya que me cambié a Canadá en 1982, seguí la línea de la investigación, seguí estudiando aquí en Canadá. Yo creo que rompí el récord de estudios. En realidad, mi primer trabajo real como investigador, ya profesor, fue cuando tenía yo como 35 años, que es ya muy tarde en la vida. Entonces fui estudiante por todos esos años, me mantuve en la aprendiendo. Me estuve en la investigación, acabé doctorado, acabé 3 especialidades: la especialidad de medicina interna, la especialidad de infectología, la especialidad de microbiología médica, biología clínica. Estuve circulando por muchos centros de investigación aquí en Canadá. Estuve en Europa, estuve en Estados Unidos. Siempre tuve ese motor, ¿no? de hacer investigación y sobre todo para ayudar a los niños, a la salud de los niños. Entonces eso me acabé como profesor en la Universidad de Ottawa en el año 1979, después de completar mi doctorado en virología en la Universidad de Alberta. Ahí completé estudios, sobre todo de virología clínica. Gané muchos reconocimientos, tuve becas siempre, que yo me acuerde, que me ayudaron pues a apoyar a mi esposa, en ese entonces Alejandra Ruiz, que es también doctora. Tuvimos 4 hijos, ella médico también, ella decidió quedarse en casa, tuvimos 4 hijos. Mis hijos pues han continuado con mucha productividad y también en terrenos diferentes, ¿no? Yo creo que me vieron tanto trabajar que dijeron, no, esta no es profesión para mí.
hacer algo un poco más Otra fácil. cosa diferente, sí. Sí, entonces mis 4 hijos, Rodrigo, Francisco, Andrés, Sofía, están todos en diferentes campos, pero en algo relacionados a la biología. Entonces, excepto Andrés, que trabaja para el sistema financiero canadiense. Pero sí, ha sido una vida pues interesante, con muchos altos y bajos. Y pues orgullosamente mexicano, siempre he regresado a mi tierra, he regresado a Oaxaca, que me encanta. Una vez ya estando en el Hospital de Niños, establecimos muchas colaboraciones con los hospitales de Oaxaca, sobre todo muy tempranamente con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital de Niños de Guerrero. Todos estos formaron como una red de hospitales en colaboración con el Hospital de Niños del Este de Ontario, donde yo trabajé toda mi carrera profesional hasta que me jubilé de ahí en el 2010. Estuvimos colaborando con los hospitales de la niñez en México. También en la Ciudad de México tuvimos colaboraciones. La colaboración consistía en que médicos canadienses o estudiantes canadienses iban a hacer cierto tiempo rotaciones en México, en diferentes sitios de la República Mexicana, y los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en México venían y hacían rotaciones en Canadá, sobre todo aquí en Ottawa, donde todavía vivo yo. Entonces, de hecho, recuerdo muy bien, fue uno de los momentos que compartimos toda esta creación del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el mantenerlo, el hacerlo realidad. Esto fue algo que en buena medida ha sido gracias a ti. Y sobre todo, si te acuerdas, Orlando, la conexión con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña sucedió muy en ese entonces era la embajadora Sandra Fuentes. Sandra Fuentes. En ese entonces, ella me mandó una carta que todavía conservo y me presentó a la Fundación del Niño Oaxaqueño. En ese entonces la fundación estaba formada pues por líderes de Oaxaca, ¿no? Que no voy a mencionar en este momento porque no me acuerdo bien de sus nombres, pero ellos estaban tratando de recoger fondos para poder abrir el hospital. Entonces, en ese entonces, lo que hicimos, en colaboración con la Embajada de México, con Orlando, con Francisco, hicimos un levantamiento de fondos que en ese entonces creo fueron miles y miles de dólares. No sé qué hicimos, pero lo hicimos bien. Y hubo una fiesta, me acuerdo, con mariachis y muchos invitados del gobierno canadiense, del gobierno federal, del gobierno provincial, y pues se recogieron como, no me acuerdo, pero docenas de miles de dólares, ¿no? Y eso fue todo a la fundación, y eso permitió, con otros esfuerzos de otras fundaciones en México, poner la primera piedra. Yo me acuerdo cuando fuimos a poner el primer cimiento del hospital. Y lo seguimos a través de los años. Después de 10 años, esa colaboración siguió muy fructífera. Me recuerdo que fui a visitarlos, pues, no sé, unas 10 veces. Íbamos cada año, a veces 2 veces al año, a veces más. Y pues fue una colaboración muy fructífera.
a través de los años, que resultó en el éxito del Hospital de la Niñez en Oaxaca y en muchos otros, ¿no? Sí. Les quería contar una anécdota acerca de cómo es tan importante mantener la relación con nuestras raíces. Como les decía, muchos de mis compañeros en nutrición y de la Ciudad de México, el Hospital Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, de ahí salieron muchos líderes, incluyendo ministros y líderes de la salud en México. Uno de ellos, Samuel Ponce de León, en el año 2009, 2008, 2009, cuando ocurrió esto de la epidemia de H1N1, de influenza. Él era mi compañero en nutrición y estaba a cargo de Birmex, que es la compañía nacional apoyada por el gobierno federal mexicano para producir vacunas para México. Entonces Samuel, mi amigo y gran médico en México, él es muy activo todavía en la epidemiología mexicana, él me invitó cuando empezaron los primeros casos, que no sabían qué era. De repente la gente empezó a notar que en las unidades de cuidados intensivos había muchas muertes por enfermedad respiratoria. Entonces me llamó, me acuerdo, un martes en el 2009, cuando todo esto ocurrió. Y recuerdo que al siguiente día, a las 7 de la mañana, yo estaba abordando el avión para México. Y fue una experiencia increíble, porque pues, todavía no sabíamos qué era. Entonces yo le dije a Samuel Ponce de León, oye, pues necesitas conectarte con el sistema canadiense. Entonces le presenté a ese entonces a Frank Plummer, que era el jefe científico de los laboratorios en Manitoba. Yo estuve estudiando también en Manitoba. Entonces Frank Plummer, que en ese entonces era el jefe científico del laboratorio de salud pública y del laboratorio de referencia de virología, los conecté y empezaron a platicar. Entonces es un laboratorio en Manitoba, en Winnipeg, muy avanzado. Entonces lo que pasó en los siguientes 2 días fue algo increíble, porque se colectaron muestras de las personas que había en la Ciudad de México enfermas y al siguiente día el avión presidencial llevó las muestras a Winnipeg. Y como en 48 horas ya se sabía que era influenza H1N1 porque hicieron todas estas pruebas en este laboratorio en Winnipeg y se demostró que eran muestras que contenían H1N1. Y es la forma que se identificó de la manera más rápida, yo creo que en la historia, que era el problema. Entonces, yo estuve ahí en la Ciudad de México como 2 semanas y fue una experiencia increíble porque me invitaron al centro de comando donde estaban todos los generales y todas las personas que deciden lo que se tiene que hacer. Me acuerdo cómo se decidió en ese entonces. En el momento en que se supo que era influenza, la Ciudad de México se cerró completamente. Completamente. Hubo un control increíble. Se cerraron los cines, se cerraron los restaurantes. Recuerdo que yo llegué a un hotel. En el hotel no podía uno ni siquiera ir al restaurante. Era muy limitado ir a cualquier parte. Entonces un vehículo venía, me recogía en las mañanas y me llevaba al centro de comando, donde estaban todas las personas. Entonces yo creo que eso ha sido una de las grandes experiencias que tuve como médico, virólogo,
y que pude ayudar en esa experiencia, ¿no? Del control del HIV en México. Y pues desde entonces me he dedicado más al desarrollo de vacunas, sobre todo ese ha sido mi enfoque y el tema principal de mi investigación. Tuve muchísimos estudiantes, docenas de estudiantes graduados, gente que hizo su maestría, doctorado, incluyendo mexicanos que ahora son investigadores prominentes en México y que estuvieron en mi laboratorio aquí en el Hospital de Niños en la Universidad de Ottawa. Y ahí pues hubo un momento que tuvimos como 70 personas trabajando en el laboratorio. Era un laboratorio muy, muy activo, con muchos estudiantes graduados que estaban haciendo su maestría, su doctorado, sus estudios de postdoctorado. Entonces ahí, en el transcurso de todos estos años, se formaron muchísimas personas, como les digo, incluyendo muchos mexicanos, que ahora tienen posiciones de liderazgo en México y en otras partes del mundo. Como resultado de todos esos estudios, colaboraciones con otras universidades, empezaron a surgir ideas de formar, pues sobre todo propiedad intelectual, patentes, muchas publicaciones. Tengo más de, no sé, como cerca de 200 publicaciones, incluyendo patentes, por los años que estuve trabajando con todas estas colaboraciones, ¿no? Una colaboración en especial con la Universidad de California en los años 90, con el doctor José Torres, con el doctor David Anderson y otros colaboradores, resultaron en un grupo y familia de patentes que entonces nos ayudaron a establecer una compañía que en ese entonces le llamamos Variation Biotechnologies. La fundamos, me recuerdo muy bien, invitamos a mis colaboradores, todavía tengo fotos, en el año 2001, en agosto, para fundar la compañía. Y tengo ahí fotos en su casa, que era mi casa, con un mariachi. Celebramos la apertura de Variation Biotechnologies. Todavía ahí José, David Anderson, Adam Buckley, que fueron las cuatro personas críticas para la fundación de esta compañía. Y desde el año 2001 mantuvimos la compañía pues con grants del gobierno, con esfuerzos personales, todo el dinero que ganábamos lo poníamos en la compañía para poder pagar los salarios de las personas que trabajaban para la compañía. Y pues éramos muy poca gente al principio, pero afortunadamente la compañía siguió su trayectoria y pues como todas las compañías, ¿no? De repente forman ya una organización y tienen su propia ruta, ¿no? Que es diferente a la personal. Entonces, por muchos años yo fui el jefe ejecutivo de la compañía hasta el año 2009, donde empecé a ver que pasaba yo mucho tiempo hablando con banqueros y con financieros y dije de repente, esto no es lo que yo escogí. Me alejé en el 2009. Pues la compañía ya había crecido y era independiente, entonces contratamos a un nuevo jefe ejecutivo y gerencia. La compañía siguió su trayectoria y yo me separé y fui en ese entonces a vivir a Sudbury, Ontario, que es en el norte de Ontario. Entonces ahí los hospitales me contrataron para formar un nuevo instituto de investigación. Entonces, en ese entonces, en el 2011, empecé ese nuevo desafío y construí un instituto de investigación de cero
como a 40 investigadores. Y cuando yo me fui del instituto, después de mucha política en los hospitales, siempre las políticas y las relaciones son a veces muy complicadas. Entonces también dije, bueno, pues no, esto no es para mí. Entonces en el 2015 decidí dejar el instituto, pero después de ponerlo en el mapa en Canadá, fue nombrado como top 40, como instituto de investigación. Conseguimos como $40 millones en fondos para investigación, construimos un edificio para investigación, muchos estudiantes graduados. Entonces, cuando dejé el instituto, pues el instituto ya era una organización que podía seguir su camino diferente, ¿no? Entonces me regresé a Ottawa en el 2015, a fines del 2015, y afortunadamente pude otra vez llegar a la compañía que yo había fundado. Y pues en ese año llevamos, o sea, nunca perdí la relación, ¿no?, con la compañía, porque pues, me llamaban a veces. Siempre estaba al tanto. Pedían mi opinión. Pero después de eso decidimos empecé como jefe de todos los proyectos clínicos. Y en ese entonces en realidad no teníamos muchos estudios clínicos, pero cuando yo llegué empezamos a construir y a formar equipos para hepatitis B, para citomegalovirus, para cáncer cerebral, que es causado por el citomegalovirus, y luego pues con el COVID-19, ¿no? Ahora tenemos cinco programas clínicos. Somos una compañía pública desde el 2015, cuando yo regresé. Compramos una compañía israelita y ahora tenemos una planta de manufactura para nuestro producto principal, que es la hepatitis B. Acabamos de terminar un estudio clínico con 5,000 participantes a nivel global, con 40 centros clínicos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y ahora acabamos de solicitar licencia comercial para esta vacuna en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. En 5 países de Europa hicimos todos estos estudios y muy probablemente este año nos den la licencia para empezar a distribuir la vacuna, que es una vacuna que tiene muchas ventajas sobre otras vacunas de hepatitis B, pues protege sobre todo a las personas que más lo necesitan. Que las vacunas actuales, las que tienen licencia ahora, tienen una baja eficacia, sobre todo en los adultos que tienen inmunosupresión, diabetes, obesidad o tienen otros problemas de salud. Las vacunas normales o que las vacunas de primera generación no funcionan muy bien. Y esta vacuna que nosotros desarrollamos tiene una eficacia muy diferente, grande y mucha eficacia. Y los estudios ahora que estamos haciendo en cáncer cerebral también han sido exitosos y tenemos planes para lanzar proyectos más avanzados con esta vacuna que ayuda a pacientes con glioblastoma multiforme, que es una forma de cáncer cerebral. Los estudios que ahora estamos empezando en Canadá, acabamos de recibir financiamiento del gobierno federal para poder lanzar nuestra vacuna contra COVID-19. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima semana. Van a ustedes saber que vamos a empezar los estudios, sobre todo aquí en Ottawa, en Halifax, en Toronto,
tenemos nueve centros a través de Canadá. El gobierno federal nos dio $56 millones para estos estudios que nos permiten avanzar la vacuna canadiense hasta finales de la fase 2. Y pues seguimos muy ocupados con todos estos proyectos y de nuevo, yo estoy muy agradecido con los gobiernos de México, con el gobierno canadiense, con todas las instituciones y las organizaciones como Sexmecan, que nos haya ayudado a progresar todos estos proyectos, incluyendo las colaboraciones con los hospitales de México. Doctor, ahorita que nos estaba platicando acerca de las vacunas, ¿qué tan difícil es el desarrollo y la creación de una vacuna? Bueno, el desarrollo de vacunas es el desarrollo moderno de cualquier otro medicamento, ¿no? Existe un camino muy definido para el desarrollo de medicamentos. Se pueden dividir en dos: el desarrollo de moléculas pequeñas, de medicamentos pequeños, y lo que se llaman biológicos, que son proteínas, anticuerpos, vacunas. Entonces, el desarrollo de pequeñas moléculas es un poco más fácil que el desarrollo de biológicos. El desarrollo de biológicos requiere muchísimo control de calidad y requiere muchísima más atención para la seguridad, sobre todo la seguridad de las personas cuando reciben estos productos experimentales. Tiene uno que hacer estudios graduales de fase 1 primero, que es el estudio en que uno demuestra en esa fase inicial que el producto es efectivo y es seguro, con un número pequeño de voluntarios. Después sigue la fase 2, en la que uno prueba diferentes dosis y continúa uno observando la seguridad del producto. Y después la fase 3, en donde se tiene que probar el producto en miles y miles de personas para demostrar su eficacia y demostrar que el producto es seguro, que no produce efectos adversos serios y que puede ser bien tolerado por los participantes en los estudios. Y es a fin de esa fase 3 que uno tiene suficientes datos científicos para crear la solicitud, que entonces esa aplicación tiene que ir a la agencia regulatoria, que en este caso es Health Canada, o en los Unidos la FDA, o en el caso de México la COFEPRIS, o en el es European Medicine Agency o EMA. Entonces cada jurisdicción tiene su propia agencia regulatoria que entonces evalúa todos los datos científicos y la evidencia de que el producto es seguro, sobre todo seguro, y que es eficaz. Y es entonces cuando ya después de todo este proceso puede obtener uno una licencia comercial. En general se tarda uno por lo menos 10 años en producir un producto. Pero en el caso de COVID nos tardamos 1 año en producir el producto y pues otras empresas nos han ganado, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Pfizer o Johnson & Johnson o Moderna, ellos lo hicieron muy rápido. Nunca en la historia del desarrollo de medicamentos las vacunas se han desarrollado con esta velocidad. Pero no creo que hemos fallado en seguir conservando la seguridad de las vacunas.
Yo tengo Es un comentario. Primero, darte las gracias por muchos años de colaboración y participación con los jóvenes profesionales. Recuerdo que en varias conferencias incluso hay jóvenes que luego terminaron haciendo su posgrado contigo. Ha sido muy interesante esa dinámica y la colaboración con los mexicanos en Canadá. Una pregunta que se me viene ahora en toda esta plática es acerca de Birmex en México. Ellos están todavía funcionando en esta producción de vacunas. ¿Sabes si ellos tienen algo? Porque se ha escuchado que México está empezando a producir sus propias vacunas. Es algo que está pasando. ¿Cómo lo ves en el corto plazo? Sí, bueno, Birmex en un momento era la principal producción de la vacuna de polio. De hecho, México ha sido un líder en la producción de vacunas, por mucho tiempo fue líder en la producción de vacunas y en el sistema de vacunación. Yo creo que México desarrolló un sistema ejemplar de vacunación, sobre todo en los niños, que ha sido imitado por muchos países en el mundo. Más recientemente se retiraron de la producción de vacunas debido a que pues, las compañías farmacéuticas globales estaban haciendo un muy buen papel, entonces decidieron retirarse de la producción de vacunas. Pero lo que México hizo, y muy acertadamente, crearon sobre todo la manufactura final de las vacunas, lo que se le llama llenado de la manufactura final de la vacuna, que es básicamente el envasado de la vacuna, tiene una capacidad enorme. México tiene una capacidad enorme, se hizo buena inversión, entonces lo que México está haciendo es comprar vacunas, lo que se llama en bulk, y está envasando algunas de las vacunas. Eso es lo que yo entiendo, porque México tiene mucha capacidad para eso. bien interesante. Creo que teníamos miles de preguntas. Tu plática ha sido sensacional. Mucho de lo que queríamos saber. Yo solo tengo un último comentario antes de terminar, Mariana. Sé que el gobierno de México te otorgó también el reconocimiento OTLI, si no mal recuerdo, en alguna visita del presidente de México, en ese entonces, 2004, Fox, él te dio este reconocimiento. Sí, de hecho, déjame mostrarte algo, Orlando. Tengo aquí, mira, la medalla todavía. Es el reconocimiento en 2004. Y haberlo recibido además del presidente de México, creo que es algo fue especial. Fue algo muy especial. Estamos así y organizamos junto con la Embajada de México un evento donde el presidente, en este caso Vicente Fox, y su esposa vinieron junto con el ministro de Salud y varios otros ministros. Y fue en ese entonces que me dieron, de manos del presidente, recibí este reconocimiento que podría considerar aquí muy cerca de mí. Sin duda, felicidades. Desafortunadamente estamos muy cortos de tiempo. Esperamos que haya una segunda oportunidad para poder seguirnos llenando de toda la información que nos pueda compartir. Y antes de finalizar, me gustaría preguntarle cuál es el significado de dejar huella para usted. Bueno, yo creo que para todos los mexicanos, sobre todo los mexicanos que hemos dejado a nuestro querido México, yo creo que es muy importante mantener las relaciones con México, nunca olvidarnos de nuestros países y al mismo tiempo ser muy conscientes de las necesidades de las comunidades en las que vivimos y de las comunidades de México. Y yo creo que
el dejar huella, pues es lo que dejamos, no solamente en nuestras familias, nuestros hijos, pero las actividades que hacemos siempre para ayudar a los otros, ¿no? Es más lo que se puede dar que lo que se recibe. Entonces yo creo que en eso es dejar huella, ¿no? ¿Cuánto podemos ofrecer a nuestras comunidades? Entonces yo creo que las comunidades que tenemos aquí en México y en las comunidades que tenemos aquí en Canadá, siempre va a haber personas como las que están en esta plática que queremos dejar huella y que queremos contribuir a nuestras comunidades. Así es. Doctor Francisco Díaz, le agradezco mucho su participación para este proyecto. También al doctor Francisco Ucán Marín, gracias por acompañarnos, y al ingeniero Orlando Iturbe. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Paco, y hagamos una segunda entrevista. Claro que sí. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.